Sí, Chuy, dime. Sí, te escucho. Ok, permíteme. Hola, muy buenos días tengan todos. En un par de minutos más comenzamos con el seminario Desafíos en la determinación de metales en minería. Y yo soy Luis González, especialista de producto técnico de Analitech.
Bueno, aprovecho para comentar que la sección de preguntas y respuestas será al final de la presentación. Todas las dudas que vayan teniendo, comentarios que quieran hacer, los pueden dirigir al chat, por favor, o a la sección de preguntas. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio entonces con este seminario. Bueno, ¿qué temas vamos a tratar? De manera muy general, vamos a hablar sobre lo que es la minería, sobre lo que son los minerales. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de minado y posteriormente vamos a entrar a describir en qué consiste la preparación de muestras para análisis de metales. Vamos a mencionar las principales técnicas que se utilizan y bueno, vamos entonces de inicio con lo que es la minería y viene siendo una actividad del sector primario que se encarga de la explotación de minerales que se encuentran en yacimientos. Estos yacimientos pueden encontrarse superficiales o pueden encontrarse subterráneos. Y dependiendo cómo sea el yacimiento, pues va a ser la mina. Vamos a poder tener minas subterráneas o minas superficiales. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. La mina, pues bueno, vendría siendo el lugar donde se está realizando esta actividad, donde se está realizando esta explotación de recursos. Para darnos una idea más o menos de la dimensión de la maquinaria que se llega a utilizar en la minería, aquí en la imagen podemos observar algunos camiones que se encargan de transportar eh, los minerales en bruto, digamos, para su posterior procesado. Y bueno, hay tres tipos principales de minería. La minería metalúrgica, que es en la que nos vamos a concentrar nosotros ahorita en este seminario, que es la minería que se encarga de el proceso de los metales, la minería de cantera o de construcción, que es de la que se obtienen materiales como el mármol, materiales, por ejemplo, como yeso, eh, granito, etcétera. Y tenemos también la minería energética, que es de la que se obtienen fuentes de energía, como lo son el petróleo, el carbón o el gas natural. De inicio, ¿qué es un mineral? Bueno, un mineral va a ser una sustancia inorgánica y va a tener su composición química definida. Vamos a tener ciertos compuestos que van a estar conformando al mineral. Normalmente o prácticamente todos son sólidos, están formados por diferentes elementos. En un mineral no vamos a tener un solo compuesto, vamos a tener compuestos diferentes. Puede ser que el metal de interés esté en diferentes compuestos. Y bueno, pueden ser descritos estos minerales de acuerdo a sus propiedades. Algunas de ellas pues, van a ser su estructura cristalina, que nos va a describir cómo están por ahí acomodados los átomos de los elementos.
su dureza, su densidad, etcétera. Esto nos va a dar una idea de la calidad de los minerales. ¿Y por qué menciono esto de la calidad de los minerales? Porque de la calidad de estos minerales va a depender la rentabilidad, ¿no? de todo este proceso. Si tenemos minerales de baja calidad, pues esto no va a ser rentable. Necesitamos minerales que tengan una buena calidad, que tengan una buena cantidad de los metales de interés. Bueno, estos minerales, ¿de dónde se obtienen? Se obtienen de materiales naturales que se conocen como menas. Si hablamos en términos más sencillos, son prácticamente rocas que pues tienen dentro de ellas a los minerales, y los minerales dentro de ellos pues tienen los elementos que son de interés económico. Aquí les muestro tres ejemplos. En el lado izquierdo tenemos la galena, que es una mena de plomo. Tenemos la bauxita, aquí como fuente de aluminio. Y en la parte derecha de la diapositiva tenemos lo que es el cinabrio, que vendría siendo una fuente de mercurio. Como pueden ver, a simple vista ya se observan ciertos colores. Eso nos va indicando más o menos qué compuestos pueden estar presentes. Pero pues todavía queda muy ambiguo, ¿no? Porque distintos elementos pueden llegar a dar el mismo color. Por ejemplo, el cobre, a veces dependiendo si se encuentra como sulfato, puede llegar a tener un color azul si se trata de sulfato cúprico. En el caso de algunos otros minerales también llegan a presentar color azul, pero no necesariamente tienen cobre, ¿no? Entonces es aquí donde se tiene que ir más a fondo y realizar un análisis más detallado para saber de qué mineral se está tratando. Hay otros indicadores que nos pueden decir qué minerales son los que encontramos en donde se pretende instalar la mina. Hay ciertos indicadores ambientales, pero bueno, vamos a continuar. Y en esta tabla se muestran algunos minerales y se muestra la composición química. Se menciona también el metal que se encuentra en mayor proporción en estos minerales. Vamos, por ejemplo, con lo que vendría siendo eh, la bornita. En el caso de la bornita, que viene siendo una fuente de cobre, también encontramos hierro y encontramos azufre. Entonces, debemos separar a estos tres elementos para poder obtener el cobre, que es el que nos estaría interesando mayormente. Esto no quiere decir que el hierro y el azufre no se puedan aprovechar, sino que pues se tiene que seguir con el proceso de refinado para poderlos utilizar. Vamos a un ejemplo un poco más complicado, como lo que es el mineral berilo, en donde tenemos cuatro elementos diferentes. Tenemos berilio, tenemos aluminio, silicio y oxígeno. Entonces, es una buena fuente de berilio para obtener berilio, pero pues también podemos aprovecharlo para obtener aluminio y silicio de manera, digamos, indirecta. Y bueno, estos son algunos, nada más, son algunos pocos. Hay muchísimos más minerales. Eh, Describirlos todos, pues nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Vamos ahora a hablar un poquito de lo que es la minería, cómo se inició. Eh, Esto de la minería pues data desde la prehistoria, ¿no? No en el caso de la prehistoria, lo que se tiene datado es que en la Cueva del León, en Suazilandia,
un lugar que se encuentra allá en África, en la parte sur de África, colindando entre Sudáfrica y ay, no recuerdo cuál es el otro país, pero está ahí en la parte sur de África. Y pues hay una cueva denominada como Cueva del León, en la que hay señas de que los antiguos pobladores de esa región extraían hematita. La hematita pues es un mineral del que se obtiene hierro. En la hematita lo que hay es óxido férrico y bueno, esto data de hace 43.000 años. Sí, desde hace 43.000 años ya nuestros antepasados comenzaban con esto de la minería. En el antiguo Egipto, ya hace unos 5.000 años más o menos, pues ya los egipcios minaban lo que es la malaquita, que viene siendo una fuente de cobre. La malaquita es el mineral que aparece de color verde en la parte superior. Es una fuente de cobre. El mineral viene siendo dihidróxido de carbonato de cobre. Los egipcios también minaban lo que son turquesas y también llegaron a trabajar el oro. El oro, pues más con fines de elaborar joyería y objetos ornamentales. En el caso de la malaquita, lo utilizaban para obtener pigmentos también. Ellos trabajaban otros pigmentos aparte de la malaquita, no solo malaquita. Bueno, vámonos un poco más adelante en el tiempo, a la época de la conquista de América, en donde al llegar los europeos, pues se dieron cuenta de que los nativos americanos también practicaban la minería, donde obtenían ciertas piedras preciosas y obtenían también una piedra, la piedra de obsidiana, con la que se elaboraban armamentos y bueno, pues también se trabajaba el oro. Cuando llegaron los europeos, al ver también que había oro, pues empezaron a mostrar interés por encontrar esos yacimientos y empezar a explotarlos. Eh, Aparte del oro, pues también empezaron a explotar lo que es la plata y otros metales. Bueno, ya si nos vamos a lo que fue el siglo XIX, la revolución industrial y hasta la actualidad, pues la minería ha tenido grandes cambios, ¿no? Grandes innovaciones. Eh, Aquí en la imagen de la parte superior derecha se pueden observar unos pequeños lingotes de distintos metales que ya han sido refinados. Esto ya es más actual. En la parte inferior derecha se puede observar cómo es el proceso de minado actualmente, cómo es ya en nuestros días. Y en la parte inferior izquierda, ahí lo que se muestra, perdón, es un yacimiento de litio. Ahorita en estos tiempos, que el litio viene siendo un elemento, viene siendo un metal con una alta demanda para su explotación, por todo esto de las baterías, los autos eléctricos y demás, es algo que tiene mucho futuro en este ámbito de la minería. Y pues va a ser muy rentable aquí en América, en el continente americano. Se habla de yacimientos en Argentina, por ejemplo. Aquí en México tenemos un yacimiento por ahí entre Sonora y Chihuahua, muy importante. Y para darnos una idea más o menos de cómo están distribuidos los metales de interés económico en todo el mundo, aquí se muestra un mapa en donde podemos apreciar esa distribución. Se puede ver que hay países que tienen una gran riqueza en cuanto a los minerales que posee su suelo. Eh, por ejemplo, si nos fijamos en Australia, podemos ver la gran cantidad
de minerales. Podemos voltear a ver también lo que vendría siendo China, Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, Brasil. Y bueno, vamos ya probablemente con lo que es el proceso de minado, que consiste básicamente en seis etapas. La primera, que vendría siendo la etapa de exploración, que es en donde se va a estar estudiando el terreno, donde se va a estar identificando primero a simple vista qué minerales son los que pueden estar presentes. Esto, pues obviamente con ayuda de expertos en la materia, que son los que empiezan a estudiar el terreno y a ver dónde sería mejor, dónde sería más rentable continuar con el proceso, más bien. Bueno, después de la exploración y que ya se definió dónde se encuentran ubicados los minerales de mejor calidad y ya se sabe cuál es la composición de estos minerales, es decir, ya se sabe qué elementos son los que se van a estar explotando, pues se va a proceder con lo que es la perforación y la extracción de las menas. Recordemos que las menas pues vienen siendo esas rocas en donde van a estar los minerales. Estas menas posteriormente pasan al proceso de molienda, que se realiza con molinos como el que aparece acá en la parte inferior derecha, ahí de color amarillo. Y hay muchos tipos, hay variedad de molinos, no quiere decir que sea ese nada más el único tipo, hay distintos tipos dependiendo la mena y dependiendo también otras circunstancias. Bueno, después se procede con la separación de los metales. Después de que se muelen las menas, hay que separar el metal de interés. El metal todavía va a encontrarse en lo que es el mineral. ¿Qué se va a separar entonces de la mena? Se va a separar una parte que se conoce como ganga. Ahí se encuentran todos los compuestos que no son de interés económico, ¿sí? Bueno, ya que se hizo esta separación, pues se comienza con el refinado. En este refinado, pues implica procesos de fundición y demás. Ya después que se tiene el metal refinado, pues ya se procede con lo que es la distribución, ¿no? Con su venta. Y pues dependiendo la calidad del metal, pues va a también ser el mercado al que va destinado. Por ejemplo, podemos tener cobre de cierta calidad que va destinado a producir cableado, cables de cobre, o puede ser un cobre de menor calidad que se destine para hacer piezas ornamentales o otro tipo de cosas. Y así dependiendo el elemento del que se trate, la calidad pues va a influir directamente en su distribución, en hacia dónde va dirigido el metal. Bueno, ¿qué técnicas de minado son las que se emplean? Básicamente son 4, las dos que se utilizan mayormente en la actualidad son las minas subterráneas y las minas superficiales, que vendrían siendo las dos imágenes que aparecen del lado derecho. También tenemos otra técnica llamada placer mining. En esta técnica lo que se hace es ir separando, digamos, por tamizado, lo que vienen siendo los metales en orillas de ríos, orillas de arroyos. Esta es una manera muy común en la que se llega a minar el oro. Sobre todo en el pasado se utilizaba mucho esta técnica del placer mining. Y después tenemos lo que es la minería in situ, que como se muestra aquí en esta imagen, en este tipo de minería in situ, no se extraen las rocas como tal, no se extraen las menas, sino que en el mismo lugar en donde se encuentran los metales de interés, ahí se realiza la disolución de ese metal en lo que aquí podemos apreciar que parecen como albercas, contenedores que se van formando
ahora sí que para extraer esos metales. Un ejemplo de un metal que se puede extraer de esta manera, el litio, ¿sí? El litio se puede extraer de esta manera, dado que es un metal altamente soluble y, bueno, de esta manera se obtiene. Bueno, el análisis químico, vamos a entrar a la parte del análisis de nuestros minerales. Se va a realizar en diferentes partes del proceso, ¿sí? El análisis químico no solo se realiza en una parte, recordemos que tenemos 6 partes principales en lo que es el proceso de minado. En la parte de exploración, pues tienen que ir también por ahí análisis químicos que ayuden a, a definir qué calidad tiene nuestro mineral, en dónde se encuentra en mayor cantidad, etcétera. Y también después de que ya se separó lo que es el mineral de la ganga, pues se tiene que continuar con estos análisis químicos, ¿no? Para ir viendo cómo va quedando la composición y ir definiendo también cuánto del metal de interés es lo que se va a obtener. Y bueno, ¿qué es lo que nos va a decir estos análisis químicos? Pues nos van a determinar la composición del mineral. Nos van a decir qué elementos están ahí presentes. Nos van a decir también qué impurezas puede haber. Esto también es importante porque según las impurezas que haya, pues va a ser el proceso de refinado, ¿no? Igual con la composición del mineral, dependiendo el mineral, pues eso influye en la parte del procesamiento. Porque puede ser que tengamos el mismo metal que sea de interés, como les comentaba hace rato, pero en distintos compuestos. Bueno, en cuanto a la proporción isotópica, pues vamos a darnos cuenta de qué isótopos del metal están presentes en ese mineral. Aquí en la imagen de la parte inferior izquierda, en color negro se muestran los isótopos más estables de lo que viene siendo el zinc, el cobre y el níquel. Los que están en color rojo y color azul son inestables. Eh, bueno, eh, entre otras cosas que podemos obtener de información de un análisis químico de estos minerales. Bueno, para hacer el análisis químico hay un paso que es fundamental, ¿sí? Estoy hablando de lo que es la preparación de muestras, porque es el punto más crítico, ¿sí? Es el punto más crítico, ya que de esta parte va a depender la exactitud del análisis. Si no tenemos una buena preparación de muestra, vamos a cuantificar mal el metal de interés o los metales de interés. Puede ser que después de un análisis se defina, no sé, que hay una cierta cantidad de hierro, ¿no? Pero realmente esta cantidad es mayor, solo que lo que nosotros encontramos en el análisis fue menor porque no se preparó bien la muestra. Bien, los buenos resultados para un análisis químico pues van a depender directamente de esto. Hay muestras muy complejas, se trata de muestras muy complejas. Recordemos que estamos tratando con una mezcla de distintos elementos. Entonces, pues eso complica un poco las cosas para lo que es el análisis. ¿Y esto por qué? Bueno, pues por el propio proceso de formación de las distintas capas de la Tierra. Aquí en la imagen del lado izquierdo se muestra cómo están distintas capas de suelo. Y bueno, eso nos da una idea de que también al tener colores diferentes, pues va habiendo una composición diferente. Conforme se va profundizando en lo que es el suelo, conforme se va avanzando hacia abajo en las diferentes capas, pues se van encontrando diferentes composiciones, ¿sí?
puede ser que el mineral de interés se encuentre muy en lo profundo, entonces pues hay que hacer una mina de cierto tipo, una mina subterránea, como ya lo habíamos visto hace rato, o si los minerales se encuentran en una capa más superficial, pues se puede hacer una mina superficial, baja la redundancia. Eh, Aquí en las tres imágenes que aparecen a la derecha, se puede ver algunas menas en donde podemos observar más claramente cómo están distribuidos los minerales, ¿sí? Bueno, los tipos de muestra van a ser diversos y complejos, como ya vimos. ¿Por qué van a ser complejos y diversos? Porque las muestras pueden llegar a ser sedimentos, pueden llegar a ser rocas, y dependiendo del horizonte del suelo en el que se encuentren, pues van a tener una mayor o menor cantidad de materia orgánica, una mayor o menor cantidad de algún otro elemento que no sea de interés, que quizá pueda causar problemas después en el refinamiento. Bueno, ¿qué se hace de inicio para ir preparando nuestras muestras para el análisis? Ya que se tienen las menas, ¿sí? Hay que molerlas perfectamente bien. ¿Por qué se deben de moler muy bien? Pues para facilitar lo que es la extracción de los metales de interés para poder hacer el análisis. Entre más pequeñas sean las partículas que obtengamos, vamos a tener una mayor superficie de contacto entre lo que es el polvo que queda de la mena y las soluciones que vamos a utilizar para extraer los minerales. Entonces, desde aquí debemos de tener mucho cuidado con cómo vamos a estar obteniendo esta molienda, ¿sí? Que pues se realiza con, con instrumentos, con tamizadoras, como la que aparece aquí en medio, en donde cada una de estas partes de la torre hay un tamiz en el que hay una cierta apertura que va dejando pasar partículas de cierto tamaño. Entonces, continuando, ya que tenemos esta muestra molida, perfectamente molida, vamos a proceder con lo que es la digestión de la muestra. Esta digestión, pues, ¿para qué se realiza? Para extraer el metal de interés de el polvo que nos resultó de moler la mena. ¿Con qué se va a realizar esta digestión? Con mezclas ácidas, ¿sí? Dependiendo el mineral del que se trate, pues vamos a utilizar una mezcla ácida u otra. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las más comunes. ¿Para qué se realiza esto? Aparte de solubilizar los metales para poder cuantificarlos, bueno, para eliminar compuestos orgánicos que nos lleguen a causar por ahí problemas en el análisis. Es muy importante esta parte también de eliminar los compuestos orgánicos, porque si no se eliminan, pueden llegar a quelar lo que son los metales, es decir, atraparlos y no, no van a dejar que se solubilicen, ¿sí? Al no solubilizarse, vamos a tener problemas, vamos a tener problemas para cuantificarlos. Entonces, esas son las dos razones principales. Se requiere tener un control del pH de la solución, porque también dependiendo del pH en el que se encuentra esta solución, el metal se va a separar o no de lo que es la mena que resultó, la mena ya molida. Y bueno, esta digestión se realiza a una cierta temperatura, ¿sí? Hay que seguir ciertos procedimientos, hay que seguir ciertos protocolos de acuerdo al mineral del que se trate. En estos protocolos, pues vamos a encontrar qué mezcla de ácidos es la que debemos de utilizar, qué temperaturas son las que debemos utilizar. Y ya partiendo de ahí, ya podemos realizar el análisis. Bueno, los ácidos más empleados son el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico.
que no son, que son ácidos reductores. Por otra parte tenemos el ácido nítrico, el ácido sulfúrico y el ácido perclórico. El más utilizado de estos 5 es el ácido nítrico. ¿Por qué? Porque es un ácido oxidante, ¿sí? Al ser un ácido oxidante, va a estar influyendo en que los metales permanezcan disueltos, ¿sí? Que permanezcan con un estado de oxidación positivo, y eso nos permita cuantificarlos. Eh, lo que viene siendo el ácido sulfúrico, el ácido perclórico, se utilizan más para eliminar esta materia orgánica que les comentaba hace rato, ¿sí? Y bueno, hay mezclas también de ácidos que se pueden utilizar, recordemos, dependiendo el mineral y dependiendo también la composición de la mena propiamente. Porque podemos tener el mismo mineral, por ejemplo, pero los compuestos que están acompañando al mineral pueden ser diferentes entre una muestra y otra muestra, ¿sí? Bueno, entonces las mezclas más empleadas eh, pueden ser el ácido clorhídrico junto con ácido nítrico, que se conoce como agua regia. Aquí puede variar la composición de esta mezcla en porcentaje, ya sea de uno o de otro. Y tenemos otras mezclas como la del ácido fluorhídrico con ácido nítrico con clorhídrico y fluorhídrico, y una mezcla de 4 ácidos, ácido nítrico, clorhídrico, fluorhídrico y perclórico. ¿Cuál es la que vamos a utilizar? La que se ajuste más a la mena que tengamos, ¿sí? Recuerden que la mena pues, va a estar compuesta por lo que es el mineral propiamente, y todos los demás compuestos que no son de interés, pero que pues están ahí naturalmente presentes. Bueno, ¿con qué vamos a realizar el análisis de estas muestras para tener una buena confiabilidad en los resultados? Los instrumentos que más se utilizan son el ICP, el ICP masas y el espectrofotómetro de absorción atómica. ¿Cuál es la diferencia entre usar uno u otro? Bueno, de inicio, la sensibilidad. ¿A qué me refiero con sensibilidad? A qué tanto podemos cuantificar, a qué tan bajo podemos cuantificar un metal. Los instrumentos más sensibles vendrían siendo los ICP masas. Estos nos permiten encontrar concentraciones por debajo de las partes por billón, ¿sí? En el caso del instrumento de absorción atómica, nos es más útil cuando tenemos concentraciones altas del metal de interés, que pueden llegar a ser desde concentraciones en porcentaje hasta concentraciones en partes por millón, en algunos casos partes por billón. Pero si deseamos trabajar por debajo de las partes por billón, ya necesitaríamos un ICP masas, ¿sí? En el caso del ICP, pues también nos va a ayudar a encontrar bajas concentraciones de los elementos. Y ya ¿qué instrumento utilizar? Pues dependerá de las concentraciones que se requieran analizar, ¿sí? Y pues de qué depende la concentración de lo que haya ahí en la mena, ¿sale? Veamos también lo de la proporción de isótopos que encontramos en la mena. En el caso del níquel, del zinc que les mostraba hace rato, pues podemos tener distintos isótopos. Con ayuda del ICP masas, ¿sí? Con ayuda del ICP masas podemos encontrar estos isótopos. Podemos encontrar la cantidad de cada uno de los isótopos presentes de un mismo elemento. Bueno, aquí por parte de Analitech, nosotros manejamos en la marca de Shimatsu lo que viene siendo el espectrofotómetro de absorción atómica 7000, que, bueno, puede ir con horno de grafito, tiene también autosamplers, podemos trabajar con flama, podemos trabajar con generación de hidruros, ¿sí? Dependiendo el elemento
que es de interés. En el caso del ICP, el ICP masa, pues también tenemos autosamplers y por ahí otros complementos que pueden ser de utilidad para el análisis de estos metales de interés. Aparte, hay otras cosas que se requieren analizar. Hablando, por ejemplo, de el minado del oro, pues se llega a utilizar cianuro dependiendo el mineral en el que se encuentre el oro. Regularmente el oro no se encuentra como oro nativo, que es el mineral en el que el oro se encuentra en mayor proporción. Podemos encontrar otros minerales con una menor cantidad de oro, en la que en el proceso de extracción pues se utiliza cianuro, ¿sí? El cianuro, como muchos sabemos, es un ion muy tóxico, ¿sí? Es muy tóxico para todos los seres vivos, entonces pues se tiene que estar monitoreando constantemente. Aquí les muestro un instrumento que es de OI Analytical. Es un analizador automático en el que podemos analizar cianuro libre, cianuro total, dependiendo el requerimiento que se tenga, ¿sí? Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Les recuerdo, yo soy Luis González, por parte de Analitech. Les doy las gracias por haber asistido a este seminario. Ahí está mi número de teléfono, mi correo electrónico. Por ahí si están interesados en algo de lo que les acabo de mostrar ahorita en la parte final de la presentación, si llegan a tener alguna duda sobre alguna aplicación, alguna metodología que quieran por ahí revisar, pueden contactarme y con gusto los atenderé. Bueno, vamos a dar unos 2 minutos antes de comenzar con la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, en lo que me van haciendo llegar sus preguntas, sus comentarios, pues no me queda más que agradecerles. Espero haya sido de su agrado y no me queda más que desearles que tengan un excelente día.
Bueno, vamos a comenzar a revisar las preguntas que nos están haciendo llegar. Eh, ok, vamos con la primera. ¿Qué equipo se utiliza para la molienda de la muestra? Bueno, la molienda de la muestra va a depender directamente de la dureza, ¿sí? Puede ser que si la muestra no es muy dura, si la mena no es muy dura, se pueden utilizar molinos menos potentes. Hay incluso molinos que pueden llegar a ser manuales para triturar rocas pequeñas, o hay molinos que pueden llegar a ser más potentes. No hay como que uno que sea como general para todo, tal vez, y si lo hay, pues puede ser que esté sobrado, ¿no? Tal vez para lo que se requiera. Eh, de inicio se debe conocer lo que es la dureza de la muestra para poder definir cuál sería el mejor molino que se puede utilizar. Para procesar minerales en un horno de digestión, ¿cómo es el proceso correcto? O en plancha, al final de este tipo de muestras aceleran por absorción atómica. Ah, Bueno, en un horno de digestión, yo creo que sería todavía mejor que en una plancha de calentamiento, porque en un horno el calentamiento es mucho más homogéneo, ¿sí? Esto, pues va a permitir que la digestión se lleve a cabo, de una mejor manera. No quiere decir que la plancha, sea mala, ¿sí? Simplemente que el calentamiento en una plancha, pues no llega a ser tan homogéneo como lo es en un horno de digestión, ¿no? Lo más recomendable sería un horno de digestión, eh, pero bueno, pues ya también ahí depende de lo que quiera gastar el cliente, ¿no? Porque pues, un horno pues, va a resultar todavía mucho más caro de lo que es una plancha, pero el horno nos va a permitir tener un calentamiento más homogéneo, ¿sí? Y sí, aquí como comenta por aquí, alguien comenta que debe considerarse el tipo de matriz y los analitos que van a ser analizados. Completamente de acuerdo. También eso hay que tomarlo en cuenta porque puede ser que el analito pueda liberarse de la matriz con una plancha, haciendo uso de una plancha de calentamiento. No puede ser que el horno llegue a no ser necesario. ¿Cuál es la mejor forma para preparar un mineral para análisis de plomo, plata u oro por ICP? Bueno, esto va a depender del porcentaje de cada elemento que haya en la muestra, ¿sí? Eh, Al final de la digestión, pues puede ser que se analice por ICP o por absorción atómica. Les recuerdo, también va a depender del porcentaje de cada elemento. Si estos tres elementos están en concentraciones altas, podemos analizarlos por absorción atómica. Si están en concentraciones bajas, suponiendo que, por ejemplo, el oro es el metal de interés, oro y plata, y se encuentran en concentraciones muy bajas, pues ya ahí tendríamos que utilizar
lo que es un ICP o incluso un ICP masas, ¿sí? Pero pues la mejor forma pues va a depender directamente de qué mineral se trate y del porcentaje de cada uno de los elementos. Esto hay que revisarlo más detalladamente. En digestiones en plancha, ¿qué temperaturas se recomiendan para digestión de arsénico y mercurio, que son volátiles? ¿Sí? Se trata de elementos volátiles. Lo que va a definir que se va a recomendar, este, pues va a ser justamente también, esto es una de lo volátil que son, es una de las cosas que va a definir si es bueno hacerlo en plancha o no. Yo optaría más por lo que es un horno de digestión o un autoclave, digamos, dada la volatilidad de estos elementos, porque podemos llegar a tener pérdida de estos elementos. En el horno, pues vamos a tener una temperatura más controlada. Y pues la temperatura va a depender de la composición de la muestra, no solo de que tenga arsénico o mercurio, ¿sí? Porque puede ser que la matriz no sea tan compleja en comparación con otras y podríamos trabajar con menores temperaturas. Si la matriz es muy compleja y presenta, por ejemplo, gran cantidad de materia orgánica o de otros compuestos que estén haciendo que el arsénico y el mercurio no se liberen tan fácilmente, pues ahí necesitaríamos trabajar con temperaturas un poco más elevadas, ¿sí? Va a depender también mucho de eso. Y vamos con las últimas. ¿Qué equipo se requiere para poder determinar si la muestra contiene buen porcentaje de oro? Pues esto va a depender de análisis previos, ¿no? Con los análisis previos, los análisis que se debieron hacer durante la etapa de exploración, ya se da uno idea de más o menos qué cantidad de oro hay por ahí en las menas. Eh, Puede ser que si la concentración es muy baja, pues hay que utilizar un ICP para determinarlo. Si la concentración está en el rango de las partes por millón, podríamos utilizar una absorción atómica. No sería necesario llegar a un ICP, ¿sí? Pero para llegar a esto, pues hay que irnos basando en lo que son los análisis previos, también en los análisis de las etapas previas. Eh, si la muestra contiene buen porcentaje de oro, o sea, por el rango de las partes por millón, yo creo que con una absorción atómica sería suficiente. ¿Cómo se puede seleccionar el equipo requerido para determinar qué porcentaje hay de cristal de cuarzo? Bueno, el cuarzo en su mayoría va a estar siendo silicio, que va a ser un elemento pues relativamente abundante. Pues también yo creo que con la absorción atómica se podrían hacer esas determinaciones. En el caso del cuarzo, pues hay distintos cuarzos, ¿no? También hay distintas proporciones de los elementos que los están conformando. Entonces, pues hay que saber de qué cuarzo se está tratando para poder definirlo mejor. Pero para lo que es, si hay un buen porcentaje de oro y se quiere saber lo que es la cantidad de cuarzo que también hay presente, pues puede ser que con la absorción atómica sea suficiente. Hablando de que hay un buen porcentaje de oro.
Si el oro está por debajo de las partes por billón, pues ya vamos a ocupar lo que es el ICP. Um, los equipos que manejamos para la minería, explicar más a fondo sobre cada uno y la determinación que realizan. Sí, con gusto le puedo pasar la información más detallada de cada uno de los equipos que mostré ahorita en esta presentación. Nada más, por favor, mándenme un correo ahí a la dirección que aparece en pantalla, lsgonzalez@analitec.com. Cualquier información detallada que requieran, pueden solicitármela a través de ese correo. Y bueno, ya creo que ya no hay más preguntas. Pues de nuevo les agradezco su asistencia a este seminario. Que tengan un excelente día. Me despido. Yo soy Luis González y por parte de Analitech, pues les doy las gracias. Hasta luego.